Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 1. Al morir, un gran vacío blanco me recibió. Una extensión de pura nada y o tal vez todo a la vez. Honestamente era imposible juzgar. ¿Acaso aún tenía ojos? ¿Un cuerpo? No podía comprobarlo. No podía moverme, pero aún sentía que iba a la deriva. No estaba quieto, sino que me movía suavemente, arrastrado por una corriente invisible. No tenía ni idea de cuánto tiempo estuve allí, para siempre. O solo un instante. Lo que sea que haya pasado aquí, estaba más allá del entendimiento humano. Sin embargo, afortunadamente, no quedé atrapado aquí por el resto del tiempo. Algo vino a mí. Una luz. Extrañamente, en lugar de iluminar, trajo oscuridad. El vacío blanco se consumió lentamente, reemplazado por la negrura, no del vacío, sino la negrura del cielo nocturno, resplandeciente con innumerables estrellas. Y la luz misma, cruzó el cielo como una estrella fugaz, acercándose a mí. No podía moverme, no podía esquivarla, pero no sentía miedo. En cambio, sentía anticipación. No, más que eso. Se sentía perfecto, como si este momento hubiera sido predestinado, como si lo hubiera estado esperando toda mi existencia. Casi como si esa luz, esa estrella lanzándose hacia mí, fuera la respuesta a mis oraciones, la respuesta a cada deseo que alguna vez tuve y no tuve. Se hizo más brillante, llenó mi visión por completo, hasta que por fin me alcanzó. Una explosión de luz cegadora, y de repente, comprendí, conocimiento, sabiduría y algo aún más profundo, algo puro e intacto, me inundaron de repente. Fue abrumador, aterrador, emocionante. Y en ese instante singular, renací. Siempre me había preguntado sobre la otra vida. Quiero decir, ¿quién no lo había hecho? Había tantas teorías como personas, tantas esperanzas como miedos. Se habían contado, escrito e imaginado innumerables historias. Un tema común en ellos era alguien que moría y luego conocía a un dios que, por una razón u otra, le concedería deseos y la reencarnación. Pero me pareció una tontería, ¿por qué un dios haría eso? ¿Y por qué reunirse contigo? ¿Por qué pedirte lo que deseas? Seguro que un dios sabría la respuesta, ¿verdad? No sabía qué pedir, tantas cosas distintas, que simplemente no me parecía que valiera la pena preguntarme cuando un dios debería saber cuál sería el mejor deseo para concederme. Incluso ahora, no sabía qué estaba pasando. Bueno, lo sabía, pero me costaba entenderlo. Renací, y un ser de gran poder efectivamente me había concedido mi deseo y sin preguntarme, ¿fue porque así se hacían las cosas o simplemente porque el dios sabía que yo lo hubiera preferido así? Todo estaba tan terriblemente confuso, igual que el deseo en sí. Renacido en un mundo nuevo, con gran poder, listo. ¿Renacer como mujer? Bueno, la verdad es que no estaba segura de si era mujer o no en mi vida anterior, pero las historias siempre parecían ser sobre hombres. Aún así, ¿por qué esta mujer? ¿Por qué estos poderes? Pero lo más importante, ¿cuánto era yo y cuánto era ella? Porque con su poder y su belleza llegaron su conocimiento, sus recuerdos, su personalidad, todo eso y mucho más, todo se mezcló conmigo, creando algo nuevo, algo mejor. Eso esperaba. Finalmente abrí los ojos y vi el mundo de nuevo, y era y extraño, hermoso, pero también y extraño. Mis ojos vieron tanto. Todo quedó al descubierto ante mi mirada y todo lo bueno y todo lo malo. Entonces, ¿esto es lo que se siente al ser un dios? Susurré, oyendo mi propia voz por primera vez. Era suave, fuerte y majestuosa. Una voz que podía derretir los corazones de los hombres y exigir respeto o incluso adoración. Inhalé profundamente e inmediatamente hice una mueca. El aire estaba viciado. Era un olor distinto al que recordaba, pero la contaminación era innegable. El aire se sentía mal, asqueroso. Apenas lo pensé cuando el olor desapareció, mi casco, parte de mi armadura divina, lo filtró para mí. Aún así, no quería protegerme de la verdad. Me quité el casco y dejé que mi cabello dorado cayera en cascada por mi espalda. El sol me besó la cara, cálido y acogedor, y a pesar de todo, me encontré sonriendo. Si alguien hubiera estado observando, habría visto una escena impresionante. Una mujer de pie, sola, bajo las primeras luces del amanecer. Una diosa con una reluciente armadura plateada, una vaporosa capa forrada de piel sobre los hombros y una majestuosa sobreveste azul que se arrastraba tras ella. Habrían presenciado la rara visión del Rey León, la diosa Rongominiat sonriendo. Porque eso era lo que yo era ahora. Arturia Pendragón, el antiguo y futuro rey de Gran Bretaña.
No cualquier rey Arturo, sino el del universo Fate, el muy femenino y, además, la versión de diosa envejecida. Lo cual explicaba por qué tenía bastante peso en el pecho. Más allá de la plenitud de mi pecho, me sentí rebosante de poder, me sentí tan diferente de un humano normal, que honestamente, me sentí alejado de ellos. Lo cual no era demasiado extraño. Había jugado a Fate Grand Order y sabía que la diosa Rongominiad había perdido la capacidad de ver las cosas desde una perspectiva humana. Diablos. Incluso la propia Saber había fracasado. No había logrado comprender el corazón humano, lo que llevó a mis caballeros a volverse contra mí, contra ella. Ahora lo entendí. Flexioné las manos, moví el cuerpo y cambié el peso. Aunque mi armadura era pesada y me impedía moverme, sabía que podía mover los brazos con la velocidad suficiente para romper la barrera del sonido y golpear con la fuerza suficiente para destrozar la piedra. No era de extrañar que Arturia se hubiera distanciado de los mortales. Con este poder, un solo error podía acabar con vidas. Después de flexionar mi cuerpo, me volví hacia mi mente. Los recuerdos de mi pasado, el pasado de Arturia, estaban allí, y podía sentir vagamente que ella había sentido lo mismo. Entonces, supongo que esta es mi nueva vida, no sabía por qué estaba aquí ni por qué me había convertido en ella. ¿Cuál era el propósito de todo esto? Con un suspiro, extendí la mano, firme pero con el corazón nervioso y con un pensamiento, un susurro, la espada sagrada por la que era famoso apareció ante mí. Excalibur. El peso era perfecto y el brillo dorado me hacía sentir como en casa. En cuanto mis dedos rodearon la empuñadura, toda duda desapareció. Con esta espada podría superar cualquier cosa. Finalmente, después de calmar mi corazón y mi mente, miré a mi alrededor para apreciar verdaderamente mi entorno por primera vez. Me pareció que me encontraba en uno de los lugares más famosos del mundo, porque en ese preciso momento me rodeaba un anillo de piedras enormes. El lugar más mágico del país, o eso dicen. Sin embargo, no sentí ninguna magia allí. Ni como en el lago, ni como en Camelot. Aún así, sabía que este lugar había sido importante. Merlín hizo algo aquí, ¿verdad? ¿O dijo algo al respecto? La verdad es que no me acordaba. Había estado muy ocupado por aquel entonces, y había pasado un montón de cosas. Ahora, no puedo quedarme aquí. Sabía que un caballero allí llamaría la atención. Yo tampoco tenía mucho tiempo. Gente de todo el mundo pronto vendría a ver estas piedras. Sinceramente, una pérdida de tiempo. Estuve tentado de darles algo que realmente valiera la pena ver, pero mejor no. Yo era toda Arturia. La amable pero ingenua Saber, la aún más amable Saber Lily. Era la oscura Saber Alter, el rey león y ruler, que disfrutaba de un verano de diversión. Raider que tenía una moto, y Raider que también vestía traje de sirvienta. El rey de la playa que manejaba una versión de pistola de agua de Excalibur. Yo era amable, malvado, gobernante, rey y diosa, todo mezclado con un humano normal. Un corazón humano normal. Todos sus tesoros, todas sus habilidades, sus recuerdos, todo en un gran paquete. Un nuevo, mejor y más grande rey de caballeros. Exhalé bruscamente, encogiendo los hombros. De acuerdo. Norte. Y así caminé, dejando atrás el lugar sagrado, con mis pensamientos como un torbellino. Quizás sabía dónde estaba, pero no cuándo. Por lo que sabía, podría estar en el año 3000, o la Cuarta Guerra del Santo Grial podría suceder en este mismo momento. No lo sabía, pero no sentía la necesidad de saberlo. Yo era una diosa, un rey que había regresado a casa, el antiguo y futuro rey, y claramente, ser convocada en ese momento significaba que me necesitaban, que mi rey no me necesitaba. Caminando por los campos abiertos, con el sol brillando y mi armadura reluciendo, me di la vuelta de repente. Sí, Stonehenge estaba justo ahí. Puede que fuera una diosa superpoderosa, pero si caminaba, lo hacía a la misma velocidad que todos los demás. Dun Estalión. Grité, enviando la espada de la victoria prometida de vuelta a lo más profundo de mi alma. En cambio, alcancé mi corcel. Con un resplandor resplandeciente, se materializó ante mí. Un magnífico semental blanco con una armadura de guerra a juego con la mía. Sus ojos negros se encontraron con los míos esmeralda. La inteligencia brillaba en ellos. Con una sonrisa, salté. Con la ligereza de una hoja, me levanté del suelo y aterricé sobre su espalda con un golpe sordo. Podía moverme con la misma facilidad que si no llevara peso alguno, incluso con esta armadura. Vamos, amigo mío. Cabalgamos hacia el norte. Con un poderoso relincho, Dun Estalión se lanzó hacia adelante, sus cascos apenas parecían tocar el suelo mientras el paisaje se desdibujaba ante nosotros. No era un caballo cualquiera. Era mío. El corcel del rey Arturo.
Aunque había conocido otras monturas, él era especial. Un caballo digno de llevar a una diosa. No era una bestia divina ni fantasmal, no era más que un caballo, pero un poderoso caballo del ocaso de la era de los dioses, así que comparado con los caballos de hoy, bien podría ser un caballo mágico. La sensación de montar a caballo me llegó de forma natural, como si lo hubiera hecho innumerables veces antes, y así fue, al menos como Arturía. Sin mencionar que tenía equitación la habilidad de viajar en cualquier montura o máquina. Podía sentarme dentro del jet más avanzado del mundo y dominarlo instantáneamente. Pronto, las llanuras agrestes dieron paso a indicios de civilización. El mundo moderno se iluminó, con edificios distantes y carreteras que atravesaban el terreno. Noté la falta de elementos futuristas, ni autos voladores ni hologramas imponentes, así que deduje que estaba en la época de las guerras del Santo Grial. Al llegar a un camino, comencé a seguirlo, todavía con el objetivo de ir hacia el norte, pero incluso Dun Stallion se cansaba si tenía que saltar edificios durante todo el camino, por lo que el camino era más fácil. Todavía era temprano por la mañana, y los caminos eran estrechos y de tierra, así que no había mucha gente. Aún así, pronto encontré a otra persona. Un auto, probablemente de alguien que iba a trabajar, apareció más adelante. Ve, alcánzalos. Insté a Dun Stallion, y aceleró, moviéndose mucho más rápido de lo que cualquier caballo tenía derecho. Y pronto, alcancé el auto, corriendo a su lado. Saludos, ciudadano, dije con voz alta y clara, captando fácilmente la atención del conductor solitario. El pobre hombre casi se sale de la carretera en estado de shock al oír la voz de un caballero con armadura que corría a su lado. Me sentiría mal si no fuera culpa suya por no prestar atención a la carretera. Una simple mirada al retrovisor lo habría alertado antes de que me acercara. En mi época, la gente prestaba más atención a su entorno. Probablemente no ayudó el tener que volver a usar mi casco, el traje del Rey León era tan majestuoso como intimidante. El hombre bajó la ventanilla, con las manos ligeramente temblorosas. ¿Puedo ayudarle? Asentí. Dime, ¿en qué año estamos? Frunció el ceño. Debió de pensar que estaba loco, y dada mi vestimenta, no podía culparlo. ¿Un caballero con armadura pidiendo el año? Era absurdo. Y estamos en 2008. ¿Estás bien? 2008. Dejé que la cifra se asentara en mi mente. La tercera guerra del Santo Grial había ocurrido en 1944. La cuarta en 1994. La quinta en 2004, tan solo 4 años antes. Porque ahora, reduje la velocidad de Dun Stallion, dejando que el auto pasara mientras reflexionaba. Sin responder a la pregunta del buzo. Mi invocación debía significar algo. El rey, antaño y futuro, no regresó sin motivo. Gran Bretaña me necesitaba. ¿Pero para qué? La guerra apócrifa había pasado. Las guerras del Grial habituales habían pasado. Eso solo dejaba 2 posibilidades. Extraña falsificación. Murmuré. La guerra del Grial falsa. Ese era un pensamiento inquietante. En aquella época, había muchos sirvientes poderosos y peligrosos, sobre todo el rey de los héroes. O peor aún y Gran Orden. Me estremecí un poco al pensarlo. Eso sería harina de otro costal. Yo había querido llegar a mi casa, a Camelot, pero claramente, necesitaba aprender cuál de los dos era. Dun Stallion, cabalgamos hacia Londinium. A la torre del reloj. Con un nuevo propósito, cambié de rumbo, encaminándome hacia el corazón de la hechicería en la era moderna. Pero incluso con todo mi poder, no era una diosa omnisciente. El panorama había cambiado mucho desde mi reinado. Me perdí casi inmediatamente. Aún así, seguí adelante. Pronto encontré una carretera más ancha, una llena de vehículos. Pero había un problema. Un caballero con armadura completa, cabalgando sobre un imponente caballo de guerra, galopando por la carretera. Eso era demasiado llamativo. Ve más despacio, muchacho. Detuve a Dun Stallion al costado del camino y me bajé. Me temo que tengo que seguir solo. En cuanto volvamos al norte, encontraré un camino para ti. Con una sonrisa, le di una palmadita, y él relinchó mientras él también se convertía en motas de luz, volviendo a su estado espiritual. Bien, será la moto. Yo era Arutía, incluyendo a Raider, así que tenía todas sus habilidades y objetos vinculados a ella, incluyendo sus armas y equipo, pero no necesitaba su uniforme de sirvienta. En cambio, simplemente saqué su moto. Con la armadura puesta, me subí a la bici negra. Se sentía tan natural como montar a caballo. Y vaya bici. Esto fue emocionante. No creía haber sido un fanático de las motos antes, pero Raider Arturía sin duda lo era. Y ahora, yo también.
Con un simple toque del acelerador, me incorporé al tráfico. Mi visión mejorada me permitió observar la carretera, detectando las señales mucho antes de que aparecieran. No estaba del todo seguro de la ruta, pero conocía la dirección general de Londinium. Así que cabalgué. Aún así, claramente un caballero de brillante armadura y una bicicleta negra llamaron la atención, y como esta bicicleta no tenía placas, eso rápidamente atrajo la atención de la policía local. Entonces, con un suspiro, solo pude detenerme cuando los contenedores aparecieron detrás de mí. Lo siento, señor. Tengo que pedirle que se quite el timón, tengo algunas preguntas para usted, dijo el policía, un joven, con una ligera confusión en la voz. Sin embargo, también noté que estaba impresionado, tanto por mi armadura, la moto y mi aura. Yo era el rey de los caballeros, y estar en mi presencia no era fácil. Exigía respeto, y la gente lo otorgaba con generosidad. Alcancé mi yelmo y dejé que mi cabello dorado cayera libremente. El sol se reflejaba en la corona que descansaba sobre mi cabeza. Una ventaja de la magia. Un cabello perfecto, incluso con el yelmo puesto. El oficial parpadeó. Claramente, no se lo esperaba. No hay de qué preocuparse, buen señor, porque aquí no hay ningún problema, dije, con la voz impregnada de mi carisma porque soy el rey de estas tierras, y no hay camino ni sendero que no pueda recorrer, pues toda Inglaterra me pertenece. Mis palabras lo dejaron completamente sin palabras. Sin embargo, el carisma combinado con mi naturaleza divina, no era solo una fachada. Simplemente asintió en silencio. De acuerdo, supongo. A Londinium entonces. Exclamé, poniéndome el yelmo y reanudando mi viaje. No tenía ni idea de qué hizo el policía después. Pero fuera lo que fuese, mantuvo a la gente alejada de mí, lo que me permitió conducir el resto del camino sin que me detuvieran, aunque las miradas curiosas no desaparecieron. Londinium en sí era una pesadilla. Con tantos autos y multitud de calles y carreteras, era peor que un laberinto. Estuve a punto de empuñar mi lanza sagrada y abrirme paso. Tuve que parar a preguntar indicaciones muchísimas veces, más de las que podía contar, pero finalmente llegué al Museo Británico. Sabía que había un camino que conducía a la Torre del Reloj, al menos en el mundo de la Gran Orden. Eso era todo lo que sabía, pero aún así, si existía, estaba seguro de que atraería alguna atención pronto, incluso si no sentía ningún campo delimitado alrededor. Devolví la moto a mi espacio espiritual y caminé hacia el frente, permaneciendo inmóvil mientras dejaba que mi núcleo de dragón desatara su poder. Un viento sopló a mi alrededor y mi capa ondeó tras de mí. La cantidad de mana divino que desaté fue suficiente para llamar la atención. Cualquier mago mediocre de la ciudad debería estar sintiéndolo. Y así, me quedé allí. Esperando. Capítulo 2. Mientras esperaba allí, una gran multitud se había reunido a mi alrededor. Al principio, la fuerza de mi maná los mantuvo a raya. El aura divina opresiva infundía miedo, admiración y respeto a partes iguales. Sin embargo, solo los disuadió por un tiempo. Sentí decepción y admiración a la vez por su valentía. Era evidente que no entendían lo que percibían, lo que les permitió superarlo con ignorancia y curiosidad. Aún así, hay que reconocerle el mérito a quien lo merece. Ahora me rodeaban, con los teléfonos en alto, grabando imágenes y vídeos. Nadie se atrevía a hablarme. Podía ver el deseo en sus ojos, el anhelo de preguntar, de comprender, pero ninguno tenía el valor de hacerlo. Aún más desconcertante fue la ausencia de respuesta de los magos. Ningún saludo del mundo iluminado por la luna. No hay campos delimitados que se manifiesten para repeler a los espectadores. Era inconcebible que la Torre del Reloj pudiera ignorar una manifestación tan evidente de energía divina. Ya deberían estar aquí. Aún así, nada. La única consecuencia de mi presencia fue que la multitud crecía cada vez más. Cada vez se reunía más gente, algunos arrodillados ante mí como si fuera su soberano. Era curiosamente halagador, aunque no contribuía a disipar la extrañeza de la situación. Pasó el tiempo. La esperanza disminuyó. Incluso llegó la policía, no para expulsarme, sino para mantener el orden. Se aseguraron de que la reunión no sufriera daños y evitaron que los carteristas se aprovecharan de la distracción. Aprobé su diligencia. Cumplieron bien con su deber. Aún así, el pensamiento persistente persistía. La Torre del Reloj no puede ignorarme. No podía comprender qué estaba pasando. La Torre del Reloj tenía que haberme notado. Era imposible que no vieran un espíritu divino afuera, lo que me llevó a concluir que este no era el mundo del destino. Una idea ridícula. Y sin embargo, ¿de qué otra manera podría explicarlo? ¿Por qué yo, el rey de los caballeros, renacería en un mundo donde ningún magus me reconoció?
¿Dónde se suponía que debía estar? ¿Qué propósito me había traído aquí? Una pregunta para la cual no tuve respuesta. Por un instante fugaz, deseé que Merlín estuviera aquí. Pero tan pronto como surgió la idea, la descarté. Ese embaucador preferiría no dar la respuesta antes que regalarla. Sonreiría con suficiencia, agitaría la mano y la convertiría en una lección, una prueba para su diversión. En lugar de eso susurré otro nombre. Agravan. Probablemente podría resolverlo. Era el más inteligente de mis caballeros, quien diseñó nuestras estrategias. Seguramente tendría alguna idea de qué hacer a continuación. Por más que razoné, la verdad se hizo evidente. Nadie vendría. Si buscaba respuestas, tendría que hacerlo yo mismo. Así que volví a mi misión original. Encontrar el camino a casa. La multitud reaccionó con fuerza a mi movimiento. No les había prestado mucha atención, pero claramente, el hecho de no haberme movido durante horas había hecho que algunos pensaran que era una estatua. Me sentía agradecido de que los oficiales tuvieran la amabilidad de garantizar que la gente respetara mi deseo de irme, incluso cuando pidieron fotografías en voz alta. Supongo que el hecho de haberme mudado les dio ese poco más de coraje. Aún así, no estaba dispuesto a posar para selfies con extraños, así que me fui, empleando un poco de magia para hacer que me dejaran en paz. Puede que no fuera un mago, pero había aprendido algunas cosas de Merlín. Sin mencionar que mi propia naturaleza divina hacía que tales hazañas fueran tan fáciles como respirar. Monté de nuevo en mi moto y dejé atrás Londinium, tomando rumbo al norte. Durante la mayor parte del viaje, permanecí en mi moto, ya que Quitaciona me permitía recorrer las carreteras principales con facilidad. Pero al desviarme de las autopistas, hacia mi destino, volví a llamar a Dun Stallion. Aunque me había encariñado con la motocicleta, nada se comparaba con la familiaridad de montar a caballo. Había una conexión profunda e intrínseca, un vínculo entretejido en mi ser. Y así, cabalgando a lomos de mi corcel, pasaron las horas y, por fin, llegué a mi destino. Estaba desolado. Campos de hierba se extendían interminablemente, salpicados de árboles dispersos y granjas lejanas. Esto era realmente un lugar perdido. Era desalentador contemplar la colina distante y no ver nada. Merlín creó la ciudad con la ayuda de las hadas, todo en una noche. Pero convertirlo en una vivienda requirió un trabajo considerable. Me quedé allí mientras se ponía el sol, solo con la compañía de las estrellas y la luna. Con los ojos cerrados, imaginé los imponentes muros blancos adornados con estandartes que colgaban tanto de las murallas como de las torres. Podía imaginar los bulliciosos caminos que conducían a las puertas, los comerciantes que llegaban con sus mercancías y los habitantes de la ciudad saliendo a cuidar los campos que rodeaban la ciudad. En mi corazón era una ciudad vibrante, pero ahora no queda ni una sola piedra. Inhalé con fuerza. Una ráfaga de viento ondeó por la tierra, y mi capa ondeó con ella. Mis dedos se cerraron en el aire antes de apretarse en puños. No. No dejaré que termine así. Cogí mi arma divina. Para mi santa lanza. Rongominia. La luz brilló en la oscuridad. El cielo nocturno se encendió al emerger la lanza divina, cuyo brillo sagrado disipaba las sombras. El viento aullaba, arrastrando consigo el peso de un poder latente desde hacía tiempo. La hierba se doblaba, inclinándose ante el resplandor de la lanza. Alcé la lanza sagrada, cuya punta era un faro que perforaba los cielos. Mi voz resonó firme e inquebrantable. Por la voluntad de la lanza sagrada, Rongominiad, invoco el bastión eterno de los justos. Desde el lejano horizonte de los sueños, que el reino sagrado se eleve una vez más. Oh columna que separa los cielos y la tierra, ancla este reino con tu luz inquebrantable. He aquí la ciudad de la salvación, Camelot, el santuario invencible. Mis palabras resonaron por toda la tierra. Los vientos rugieron, una tormenta de pura divinidad me envolvió, y Dun Stallion relinchó, estampando sus cascos contra el suelo como si anunciara lo que estaba por venir. Al terminar mi canto, la magnífica lanza Rongominiad transformó la noche en día, y por un instante fugaz, todo el horizonte se iluminó con una luz cegadora y sagrada de creación. Luego, cuando el resplandor se atenuó, lo vi. Camelot. La ciudad de mis sueños, la ciudad de la salvación, la sede de mi poder y el corazón de mi reino, estaba allí una vez más. Los muros blancos se alzaron una vez más, orgullosos e inquebrantables. Las torres se erguían altas, con estandartes ondeando en la brisa nocturna. Emblemas plateados y azules, adornados con el dragón rojo bajo una corona dorada. El estandarte de mi reinado. La emoción brotó en mi pecho. Di un paso adelante y mi voz se oyó a través de los campos abiertos. Ven, Dun Stallion. El hogar te espera.
Y aunque podría haber llegado a las puertas de un solo salto, no me apresuré. En cambio, caminé, absorbiendo cada instante. Cada piedra. Cada estandarte. Cada aliento. Porque después de todo este tiempo, había vuelto a casa. La gran puerta de Camelot, enorme en escala y lo suficientemente fuerte como para que ninguna fuerza pudiera romperla, estaba frente a mí, incluso ahora podía sentir el poder divino en ellas, recordándome de alguna manera a Balón mismo. Y, sin embargo, con un solo empujón de mi mano libre, se abrieron sin esfuerzo, abriéndose de par en par para dar la bienvenida a su hogar soberano. El paseo por la ciudad fue surrealista. Camelot era tan magnífico como lo recordaba. Cada piedra era impecable, colocada con la precisión que solo las hadas podían lograr. Ni una sola imperfección estropeaba sus muros ni sus calles. Las casas de madera y piedra se mantenían impecables, los caminos lisos e intactos. Las fuentes aún manaban, sus aguas cristalinas bendecidas para siempre por Lady Vivian. Sin embargo, a pesar de toda su perfección, la ciudad estaba vacía. No se oían risas en las tabernas. No se oían voces de borrachos cantando en las calles. No se oían caballeros entrenando bajo la luz de la luna. No se oían niños corriendo a casa para cenar. No se oían comerciantes regateando sus últimas ventas del día. Reinaba el silencio, un eco en lugar del reino vibrante que una vez conocí. La ausencia de vida me agobiaba. La quietud me resultaba antinatural. La grandeza de Camelot merecía su gente, su corazón, su alma. Sin embargo, solo quedaba su cascarón, prístino pero sin vida. Me sentía mal, vacío como mi corazón, pero la presencia de Rongominiada en mi mano me reconfortó. Dejé a Dunestallón en los establos y caminé el resto del camino yo mismo, atravesando la ciudad desierta como un fantasma en la noche, hasta llegar a la gran sala del trono. En mi época, rara vez lo usé. Nunca quise gobernar desde arriba, crear distancia entre mi pueblo, mis caballeros y yo. Quería ser accesible, no un gobernante encerrado en las alturas. Ese había sido mi error. Había olvidado mi lugar. No como su igual, sino como su rey. Al negarles la distancia que necesitaban, sin darme cuenta, había creado una división de otro tipo. Solo los hice alejarse, incapaces de formar la distancia que necesitaban, debería haber aceptado mi papel, pero lo haría ahora. Esta vez no repetiría el mismo error. Finalmente, por primera vez desde que llegué a este mundo, desde que me convertí en Arturía, me deshice de mi armadura completa. Permitiendo que se vea algo de piel, el estallido impresionante que la joven Arturía nunca tuvo, mis muslos suaves que harían babear a cualquier hombre. La larga capa roja que cubría mis hombros, la tela azul que adornaba mi figura, las pocas placas plateadas de la armadura que me quedaban. Esta era la tercera ascensión de Lancer Arturía. Ya no era el distante e intocable Rey León, sino una diosa, la portadora de Rongominia. Tomé mi asiento en el trono. Y me sentí solo. En la antesala de mi sala del trono, a través de las grandes puertas abiertas. La gran mesa redonda permaneció en pie, con sus asientos vacíos. Un símbolo de unidad, ahora un recordatorio de lo que se había perdido. Sus rostros vinieron a mi mente sin que nadie los pidiera. Sir Lancelot, el caballero que se había marchado, rompiendo la unidad de la mesa en espíritu, si bien no en pie. Sir Gawain. Firme hasta el final, su lealtad inquebrantable. Sir Tristán. Un hombre eternamente triste que no conoció el amor a pesar de estar rodeado por él. Sir Bedivere, que se había aferrado a su rey, incapaz de soltarlo, concedió el surgimiento de una diosa en lugar del rey que había caído. Sir Agravain, mi consejero de confianza, frío por necesidad, para que yo pudiera permanecer cálido. Sir Gareth. Tan joven, tan lleno de vida, ansioso por demostrar su valía entre sus hermanos. Sir Kay. Su ingenio siempre agudo, siempre ahí para recordarme mi humanidad. Sir Galahad. El más puro entre nosotros, pero marcado para siempre por el robo del Santo Grial. Sir Percival, que buscó el Grial pero nunca lo alcanzó, un caballero noble de corazón por encima de todo. Sir Palámedes, un caballero saraceno de honor, que demuestra que el valor no conoce fronteras. Sir Lionel. Leal a Lancelot, dividido entre el amor y la justicia. Sir Bors el joven. Un hombre de piedad incomparable, inquebrantable en su devoción. Sir Héctor, una figura paterna a la que nunca le había agradecido verdaderamente. Sir Lamorak. Valiente y poderoso, inmerecedor de su trágico destino. Sir Gaeris. Otro de los hijos de Morgan, pero tan devoto como sus hermanos. Sir Dagonet, que se consideraba un bufón, pero que aportaba más sabiduría de la que creía. Sir Lucan, el mayordomo, leal hasta el final y uno de los pocos que me sobrevivió en Camlan. Sir Mordred, el caballero de la traición, quien puso fin a mi reinado.
Mi propia sangre. Mi fracaso como rey y padre. Yo era divina. Una diosa. Había empuñado Caliburn, la espada que me había congelado la edad a los 15 años. Había empuñado Excalibur, la espada que me había concedido la eterna juventud. Tenía a Balón, que me otorgaba una casi inmortalidad. No necesitaba dormir. Sin embargo, mientras estaba sentado en mi trono, rodeado por los fantasmas de mi pasado, cerré los ojos. Y el sueño me encontró. Capítulo 3. El mundo no se detuvo mientras yo dormía. Pronto, el sol amaneció sobre las murallas de Camelot, tiñendo la piedra blanca de tonos dorados con su resplandor. Una ciudad como esta, surgida de la nada, no podía pasar desapercibida por mucho tiempo. Incluso en un lugar tan remoto como este, Inglaterra carecía de una auténtica naturaleza salvaje. Siempre había gente cerca, asentamientos dispersos por todo el país. Y en uno de esos asentamientos, una persona se despertó y encontró una visión desconocida. Un joven se removió en su cama, el sol de la mañana se colaba por las persianas. Gimió, dándose la vuelta. Domingo. Sin clases, sin obligaciones. Un día para dormir. O al menos eso era lo que había planeado. Pero la luz era demasiado persistente. Así que, con un profundo suspiro, se incorporó, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Odiaba vivir en el campo. Sus amigos estaban lejos y, sin coche, no tenía forma de visitarlos. Los fines de semana se hacían eternos, llenos de rutinas aburridas. Despierta. Lávate. Siéntate frente al televisor hasta el desayuno. Y hoy parecía que sería otro día sin nada. La aspiradora de su madre rugió abajo. Genial. Eso significaba que no le quedaba más remedio que irse de casa. Tras un desayuno apresurado, cogió su chaqueta y salió a caminar, más por necesidad que por deseo. Siguió los caminos familiares, los mismos que había recorrido innumerables veces. Y luego él se detuvo. ¿Qué carajo? Sus ojos se abrieron de par en par. Su respiración se entrecortó. Allí, de pie en la distancia, había algo que no debería estar allí. Una ciudad enorme y amurallada. Su corazón latía con fuerza mientras buscaba a tientas su teléfono, con los dedos temblorosos. Camelot había regresado a Inglaterra. Señor, tenemos una situación, anunció Phil Coulson al entrar en la oficina de su jefe. Nick Fury, el legendario jefe de espías, apenas levantó la vista de sus papeles. Siempre tenemos un problema, Coulson. ¿Cuál es esta vez? Estaba exhausto, con exceso de trabajo y, en su opinión, con una grave escasez de fondos. No entendía cómo el Consejo de Seguridad esperaba que protegiera al mundo entero con su escaso presupuesto. ¿Acaso no entendían lo caro que era mantener portaaviones en vuelo? Sí, señor, es en Inglaterra. Allí se está desarrollando una situación bastante antinatural, respondió Coulson, todavía lidiando con las extrañas circunstancias. ¿Hubo alguna baja? Ninguno, señor, al menos ninguno que sepamos, respondió rápidamente Coulson. Entonces, ¿por qué me molestas con esto? ¿No ves que estoy ocupado? Preguntó Fury, perplejo, sin entender por qué le informaban de algo que no implicaba muertes. Si no implicaba muertes, no tenía tiempo para eso. Coulson dudó antes de responder. Señor, es noticia nacional. Probablemente pronto será noticia mundial. Fury exhaló bruscamente, reclinándose en su silla. Bueno, ¿qué pasa? ¿Los británicos pierden todo su poder? Sonrió levemente, incapaz de resistirse a lanzar una puya al Reino Unido. No que yo sepa, señor, pero puede que no lo hayan visto por esto. Coulson le entregó una tableta a Fury. Fury estudió la pantalla. Mostraba dos imágenes satelitales. Una mostraba una extensión común de ondulantes colinas verdes. La segunda, algo completamente diferente. Una enorme ciudad medieval con muros blancos inmaculados y techos de tejas rojas. ¿Qué estoy mirando? Son imágenes del mismo lugar, señor. La primera fue tomada ayer. La segunda, esta mañana. Fury frunció el ceño. Es imposible. Pero imposible no significaba mentira, no en su profesión. Había visto demasiado como para descartar algo solo porque no debería ser real. ¿Se ha confirmado? Sí, los vecinos lo están denunciando. Incluso tenemos grabaciones amateur. Coulson tocó la pantalla, reproduciendo un vídeo tembloroso de lo que parecía ser el teléfono de un adolescente. Esto es una locura. ¿Lo ven? Detrás de mí hay una ciudad enorme, parece sacada de la historia. Esto no estaba aquí ayer. ¿Qué es esto? ¿Magia? ¿Extraterrestres? Ni idea, pero es una locura. El niño se acercó y colocó una mano sobre la lisa piedra blanca de las murallas de la ciudad.
Fury observó la grabación en silencio antes de dejar la tableta. Así que no es solo un fallo visual en la señal satelital, no, señor. ¿Alguna idea de a qué nos enfrentamos? Todavía no. Estamos revisando registros históricos para ver si alguna vez hubo ruinas en esa zona. Pero tenemos una pista. Coulson pasó a otro vídeo. Ayer, un extraño suceso ocurrió en Londres. Un caballero solitario con armadura completa apareció frente al Museo Británico. Los testigos dicen que permaneció inmóvil durante horas, como una estatua, antes de irse. Nadie sabe a dónde fueron, solo que desaparecieron. Y entonces, esta mañana, apareció esta ciudad. Fury tamborileó con los dedos sobre el escritorio. ¿Crees que estén conectados? El momento lo sugiere. Coulson le mostró una nueva serie de imágenes. Una mostraba al caballero con armadura, inmóvil, rodeado de curiosos. La siguiente imagen los mostraba conduciendo una motocicleta increíblemente elegante por las calles de Londres. No es algo que se vea todos los días, comentó Coulson. En serio. ¿Qué sabemos de la armadura? Eso sí que es impresionante. Revisé las fotos y está muy bien hecho, es de nivel artístico. Poca gente puede hacer algo así. Es un trabajo de joyería a gran escala. Estamos investigando este asunto, pero hasta ahora no ha habido coincidencia, salvo con este caballero. No hay publicaciones en línea de nadie que lo haya creado ni de un comprador que lo muestre, pero habría sido muy costoso. Creemos que se usó plata para toda la pieza, una aleación, pero aún así, solo la plata y el oro auténticos pueden lograr ese brillo. Fury entrecerró los ojos. Esa es una inversión increíble para un cosplay. Fury exhaló. De acuerdo. ¿Tenemos vigilancia aérea de la ciudad? ¿Hay alguna señal de vida dentro? Negativo. Tenemos muchas imágenes, pero toda la ciudad parece vacía. Dicho esto, aún no podemos confirmarlo. Fury tamborileó con los dedos sobre el escritorio. ¿Hay alguien en el suelo? La policía local está en camino. Nuestros agentes los siguen de cerca. Pronto tendremos un informe completo. Bien. Doblemos nuestra presencia. Quiero que registren cada centímetro de esa ciudad y que encuentren a ese caballero. La mente de Fury corría a mil. ¿Una ciudad apareciendo de la noche a la mañana? Eso era más que inusual. Era algo revolucionario. Si se trataba de alguna nueva tecnología o fenómeno, necesitaba adelantarse. Porque cualquier cosa, o quien quiera, que tuviera el poder de crear una ciudad de la noche a la mañana no era algo que Shield pudiera permitirse ignorar. Mientras el mundo se tambaleaba por el repentino renacimiento de Camelot, dentro de su castillo, en la gran sala del trono, una figura angelical dormía en el trono. Su cabello dorado caía en cascada sobre el apoyabrazos, mechones que captaban la luz del sol de la mañana, mientras que la brillante corona sobre su cabeza se movía ligeramente al ritmo de su respiración. Sin embargo, nada dura para siempre. Lentamente, sus ojos esmeralda se abrieron, contemplando una vez más el pasillo vacío. Un silencio inmenso y absoluto se extendía ante ella. ¿Un sueño, eh? Susurró, con la voz llena de una tristeza desgarradora. Porque en sus sueños, ese pasillo no había estado vacío. Aunque Camelot en sí es un sueño, Avalon es un sueño, pero real, así que yo también haré realidad mis sueños. Declaró, con voz clara y llena de autoridad y certeza. De pie, la espada sagrada de la victoria prometida apareció en su vaina sagrada. Avalon. La utopía siempre lejana colgaba de su cadera. Caliburn, la espada dorada de la victoria, apareció en su otra cadera. En su mano, sostenía Rongominia, la lanza que brilla hasta los confines del mundo. Finalmente, en su última mano, un suave resplandor dorado se manifestó y tomó la forma de una copa de oro. La búsqueda en la que una vez envió a sus caballeros, el Santo Grial, un tesoro que concede deseos y el premio de las guerras del Santo Grial. Escúchame, oh caballeros de mi mesa, almas valientes que se mantuvieron firmes en la vida y en la leyenda. Por los lazos de lealtad y caballerosidad, por la luz de la santa lanza que ancla los cielos y la tierra, por la promesa de la utopía eternamente lejana, Avalon, eterna y verdadera, y por la sagrada bendición del Grial, te invoco. Levántense ahora, firmes defensores de Camelot, portadores de espadas, escudos y honor inquebrantable. Regresa a este mundo para defender la justicia, para defender el sueño, y para reavivar la gloria de la mesa redonda. Por el poder de Excalibur, Caliburn y Rongominiad, te lo ordeno, responde a mi llamado. Quédate a mi lado, unidos en un propósito, y juntos traeremos luz a las tierras sombrías. Mientras hablaba, su voz resonó por todos los rincones de la ciudad, aunque solo su noble corcel podía dar testimonio.
El tono imponente y majestuoso del rey prometido no desató una tormenta, sino una abrumadora sensación de santidad. El poder absoluto de sus armas, el peso del destino que cargaba, era asombroso. Tal vez fue una misericordia que la ciudad permaneciera vacía, con sus puertas selladas, impidiendo que cualquier lugareño curioso entrara. El poder desatado estaba más allá de lo que cualquier alma mortal podría esperar soportar. Dentro de la sala del trono, una luz dorada brillaba sin cesar, iluminando el espacio con un resplandor sagrado puro. Lentamente, una a una, las figuras emergieron en la luz, respondiendo a la llamada del Santo Grial. Los caballeros de la mesa redonda. Al desvanecerse la luz, los miré. Solo nos separaban unos pasos, pero parecía que éramos mundos aparte. Deseé que el Grial desapareciera y sostuve mi lanza con ambas manos. Mis caballeros, os agradezco por responder a mi llamado. Todos se giraron para mirarme, y yo, a su vez, los miré. La sorpresa en sus rostros era palpable, pues yo era tan diferente de la última vez que me habían visto. Atrás quedó la joven que se había ocultado tras la apariencia de un hombre. Ahora, ante ellos, se alzaba una mujer innegable, radiante de presencia divina. Aunque muchos conocían la verdad, no todos habían vivido lo suficiente para presenciarla. Y, sin embargo, mi identidad era irrefutable. Las espadas en mis caderas, la lanza en mi mano. Cada artefacto hablaba por sí solo. Mi rey, el primero en hablar fue Bedivere, aunque su voz apenas se oía. Las lágrimas brillaban en sus ojos, trazando silenciosos caminos por sus mejillas. Sus palabras parecieron conmover a los demás. Sir Agravain fue el siguiente, dando un paso al frente y arrodillándose con precisión experta. Su Majestad. No pude evitar sonreírles. Verlos a todos de nuevo era conmovedor. Sir Héctor parecía orgulloso de ver a la niña que había criado convertida en una mujer adulta. El pobre Sir Kay parecía completamente perdido mientras asimilaba la imagen de la mujer en la que me había convertido. Caballeros míos, los he llamado una vez más y les pregunto si están dispuestos a servirme una vez más. Sé que algunos de ustedes me dieron la espalda, que a algunos los maté con mis propias manos. Mi voz era clara, pero sombría. Sin embargo, los perdono a todos y les ofrezco esta oportunidad. Pueden elegir estar a mi lado una vez más, para continuar la gran obra que dejamos inconclusa, para salvaguardar una vez más este reino. O pueden irse, y no me interpondré en su camino. Tal es mi misericordia. Los recorrí con la mirada mientras hablaba, estudiando cada expresión. Pero entonces, mis ojos se posaron en uno en particular. Todos menos uno. Todos menos tú, Mordred. Un silencio denso invadió la sala. El peso de mis palabras estremeció a los allí reunidos. Todas las miradas se volvieron hacia Mordred, cuyas propias miradas se abrieron de par en par, sorprendidas. Mordred, no tienes elección, declaré con voz firme e inquebrantable. Mordred, eres mi heredero. Naciste para ser rey algún día. Una carga que debes soportar, igual que yo. Como mi heredero, no puedes darle la espalda a mi trono, ya que un día será tuyo. Por lo tanto, solo tú debes defender y trabajar por el bien del reino, pues algún día te pertenecerá. La expresión de Mordred cambió. La sorpresa, el conflicto y algo más profundo se reflejaron en su rostro. Él, como yo, se había visto obligado a asumir un rol que no había elegido, con expectativas que superaban su capacidad de comprensión. Una vez buscó mi aprobación, una validación que yo le negué, ciega a las complejidades del corazón humano. Eso condujo a su rebelión, una tragedia que destrozó el reino. Ahora veía claramente mi error. Desobedecer a la juventud no es pecado, y le había fallado como gobernante y padre. Por eso, lo perdoné. Sin embargo, era evidente que le costaba aceptar mi misericordia. Su corazón era un campo de batalla de emociones. Respeto, resentimiento y un amor demasiado enredado para poder desentrañarlo fácilmente. Sin embargo, interrumpí antes de que nadie pudiera hablar, percibiendo el silencio cargado que nos rodeaba. Sabía que los sentimientos de mis caballeros hacia Mordred estaban tan divididos como los suyos hacia mí. Tenía las manos manchadas de sangre, y muchos no lo olvidarían fácilmente. Una vez te consideré neto, continué con la mirada fija. Y con tu rebelión, me diste la razón. Casi destrozaste este reino. Ahora, debes demostrar tu valía, no solo a mí, sino a todos los que se presentan ante ti. Mordred, mi caballero, mi heredero, acata mis palabras y acata el juicio de tu rey. El aire en la sala del trono se volvió denso. Nadie habló. El peso de mi decreto los abrumó a todos. Debes ganarte el respeto de todos los caballeros de mi mesa. Solo así tendrás el mío. Solo entonces serás considerado digno de la corona. Mordred se tensó. ¿Todos? ¿Incluso él?
¿El adúltero? Su mente, tan aguda como siempre, se fijó en el caballero que más despreciaba. Lancelot. Si se arrodilla, si regresa a mi mesa, entonces sí, incluso a la suya, respondí, mientras mi mirada se deslizaba hacia el caballero deshonrado. Capítulo 4. Lancelot permaneció rígido, su armadura púrpura brillando bajo la luz. Mantuvo la cabeza gacha, reticente a mirarme a los ojos. A su alrededor, la tensión se intensificaba. Muchos aún albergaban resentimiento por sus pecados pasados, un dolor que el tiempo aún no había apaciguado. Por fin, habló, con la voz cargada de remordimiento. Soy indigno de tu perdón, mi rey. Suspiré. Sí, lo eres. Aún así, te lo ofrezco. Si me nombras tu rey, te concederé mi misericordia. Pero recuerda esto. Si te arrodillas, debes ganarte la confianza de tus hermanos, pues mi perdón es solo mío. Debes ganarte el suyo. Lancelot dudó solo un instante antes de desenvainar a Arondir. Su espada, la luz inmarcesible del lago, brilló en su mano. Los dedos de Mordred se cerraron con fuerza alrededor de Clarent. Otros, instintivamente, agarraron las empuñaduras de sus espadas. Pero Lancelot no levantó su espada. En cambio, se arrodilló, presionando la punta de Arondir contra el suelo. Mi rey, jamás seré absuelto de mis pecados, pero juro esto. Mi vida es tuya, pues no tengo otra forma de expiarlos. Mordred permaneció rígido y su agarre delataba su implacable desdén. Sir Mordred, quédese a mi lado. Lo permito. Mordred dudó, inseguro de sus emociones, pero finalmente se movió a mi lado, de pie como un guardián leal, mirando a todos en la habitación. Entonces, desviando la mirada, grité. ¿Y usted, señora Gravain, cuál es su respuesta? ¿Qué desea su majestad? ¿Por qué nos ha convocado? Preguntó a Gravain, mirándome fijamente. Comprendí que su pregunta no iba dirigida a él, sino a los demás. Yo también he sido llamado a este tiempo peculiar. Esto significa que la profecía de Merlín se ha cumplido. Debo regresar para liderar cuando el reino me lo requiera. Gobernaré, protegeré y guiaré. ¿Me ayudarás? El hombre se arrodilló e inclinó la cabeza. Sí, mi rey, lo haré. Una sonrisa genuina, poco común, adornó mis labios al extenderle la mano. Entonces, levántate. Ponte a mi lado. Con mi estratega a mi derecha y mi heredero a mi izquierda, me volví hacia el resto de mis caballeros. ¿Y vosotros qué? ¿Os quedaréis o os iréis? Sir Gawain fue el siguiente en arrodillarse, y sus hermanos no tardaron en seguirlo. Sir Gareth, Sir Gaeris, Sir Hector y Kai. Sir Lionel, fiel seguidor de Lancelot, dudó solo un instante antes de unirse a ellos. Uno a uno, todos se arrodillaron. Nadie cuestionó mi propósito, a diferencia de cuando era el Rey León, cuando perseguía ambiciones despiadadas. Sin embargo, persistía la tensión. Muchos me habían traicionado antes, algunos lidiaban con las implicaciones de mi identidad como mujer. Aún así, todos se arrodillaron, reconociendo mi misericordia y mi amor. Les agradezco a todos que se unan a mí una vez más. Sin embargo, comprendan esto. No tendré piedad si deciden irse ahora. Si no logran convencerme, quienes se vayan ahora serán los primeros en enfrentarse a mi lanza. Mis palabras fueron firmes, pues ya les había concedido clemencia 2 veces y no volvería a hacerlo. Dicho esto, devolví mis armas, excepto mi lanza, a mi espacio del alma y me senté en mi trono. Señora Gravain, convocaré a algunos caballeros de la fuerza. Deberá usarlos para defender la ciudad y aprender lo que pueda de esta época, pues mi conocimiento es limitado. Invocar a los caballeros de la fuerza fue una tarea sencilla comparado con invocar a mis caballeros. No eran hombres de carne y hueso, sino constructos. Guardianes inhumanos de la voluntad de Camelot. Solo la lanza podía invocarlos. Sí, mi rey, respondió Agravain con una profunda reverencia. Me aseguraré de que la ciudad permanezca a salvo de toda amenaza. Y el resto de vosotros, id a inspeccionar la ciudad e informad a Sir Agravain de cualquier necesidad. Él me la transmitirá. Ellos asintieron en señal de comprensión. Sabía que nos faltaban alimentos, provisiones e innumerables otras necesidades, pero no tenía que preocuparme por los detalles. Dejé que evaluaran nuestras necesidades. Tenía el Santo Grial y, a través de él, podía concedernos lo que necesitábamos. El comercio con el mundo exterior vendría después. Por ahora, asegurar mi reino era primordial. Sir Gareth fue de los primeros en partir, ansioso por explorar. Otros lo siguieron pronto, aunque algunos permanecieron, lanzándose miradas inseguras, con palabras no pronunciadas pero con una gran carga en el aire. Señor Mordred, llamé, atrayendo su atención, hace tiempo que no entrena. No quiero que mi heredero se oxide. Diríjase al campo de entrenamiento.
Quizá pueda llevar a Sir Lancelot con usted. Pelee con cualquiera que esté dispuesto. Mordred pareció un poco ofendido cuando lo llamé oxidado, pero al seguir hablando, una sonrisa feroz se dibujó en su rostro. Parecía disfrutar de la idea de partirle la cara al francés. Con gusto, y padre, dijo, observándome atentamente, como si estuviera probando si me opondría al título. Al ver que no, sonrió con suficiencia y se dirigió a la puerta, pasando junto a Lancelot sin dudarlo. Oye. Nos vemos allí. Necesito un saco de boxeo. O sea, un compañero. Ja. No pude evitar sonreír ante sus payasadas. Lancelot, silencioso como siempre, se puso de pie y lo siguió, seguido por Gawain y Tristán. Más caballeros se marcharon, reacios a expresar lo que les rondaba por la cabeza por ahora. Al final solo quedamos 3. Yo, Sir Kay y Sir Hector. Finalmente, Hector se levantó de nuevo. Mírate, ya creciste, ya era hora, dijo, tanteando el terreno con nerviosismo. Lo entendí. Había cambiado mucho. Parparea y te lo pierdes todo, bromeé, dirigiendo mi ocurrencia tanto a él como a Kay. Sus sonrisas revelaron su alivio al ver que conservaba algo de humor en medio de la seriedad. Kay exhaló, visiblemente aliviada por mi respuesta. ¿No tendrás una gemela por casualidad? Porque me encantaría conocerla. Reí suavemente. Lo más cercano que tengo es al querido Mordred, y para ti, Kay, te doy mi bendición. Su expresión se transformó en una de horror inmediato, lo que solo hizo que mi diversión aumentara. Hablando de él, ¿de verdad estás seguro? ¿No solo de perdonarlo, sino de designarlo heredero? Preguntó Hector, lo que me hizo soltar un profundo suspiro. Sí, es el heredero, aunque solo sea por Morgan. No puedo negarle sus derechos, aunque no tenga intención de dejar este puesto pronto. Y, en efecto, no lo tenía. Era prácticamente inmortal y no veía la necesidad de un heredero. Sin embargo, no le negaría a Mordred su lugar como tal. Hablamos un rato más. Fue agradable. Lo había extrañado. Sin embargo, sabía que momentos como ese serían raros. Un abismo se abría entre nosotros, y solo se agrandaría a medida que presenciaran mi poder en todo su esplendor. Pocos podrían hablar libremente conmigo con el paso del tiempo. Pronto, incluso ellos dudarían, agobiados por la autoridad divina que yo poseía. Solo Mordred se atrevería a desafiarme, y quizás por eso lo perdoné tan fácilmente. Porque sabía que siempre sería honesto conmigo. Por fin estaba solo. Me levanté de mi trono y me dirigí al balcón, con vista a la ciudad y la tierra más allá. Desde allí, nada escapaba a mi vista. Podía ver cientos de kilómetros a la redonda, si quería. Y con Rongominiad, mi vista podía trascender incluso mis fronteras. Toda Gran Bretaña y más allá. Pero hoy ya no necesito tal cosa. En lugar de eso, simplemente observé, disfrutando de la vista de Camelot, orgullosa e inmaculada una vez más, con sus torres elevándose hacia el cielo y sus muros intactos por el tiempo. Fuera de sus muros, los vi a ellos, a la gente. El mundo ya había empezado a darse cuenta. Mantenían la distancia, sin duda recelosos de las fuerzas del orden reunidas. Sin embargo, nadie se dio la vuelta. La curiosidad superaba al miedo. No podía culparlos. Camelot era impresionante, incluso para mí. El aire dentro de la ciudad era puro, libre de la contaminación que contaminaba las tierras más allá. Era como si un vestigio de una época perdida hubiera regresado, un santuario de leyenda renacido. Un lugar mágico. Mi reino. Y no permitiría que cayera otra vez. Sir Agravain se sumergió de inmediato en sus tareas, habiéndosele asignado 500 caballeros encargados de hacer cumplir la ley. Cada caballero era apenas un poco más débil que un sirviente típico, nada excepcional, pero aún así, pocos humanos podían enfrentarse a uno solo y salir victoriosos. Sir Agravain sintió un grado considerable de satisfacción con los caballeros, encontrándolos muy superiores a la mayoría que había conocido en su tiempo. Solo los miembros de la mesa redonda los superaban en capacidad. Lo que hizo que estos caballeros fueran aún más satisfactorios fue su obediencia. Seguían las órdenes sin cuestionarlas, demostrando ser inquebrantablemente leales y deliciosamente fáciles de comandar. Mientras trabajaba, luchaba por comprender por qué su rey había decidido perdonar a todos, aunque parecía que él y ella al menos no volvería a hacerlo. Negando con la cabeza, volvió a concentrarse en su trabajo. Había recibido 3 tipos de caballeros, todos altos e imponentes, ataviados con relucientes armaduras azules, el color predilecto del rey. Algunos empuñaban grandes alabardas, otros portaban la clásica espada y escudo, y también los había armados con arcos y una espada más pequeña.
Asignó a los arqueros a las murallas, colocando uno en cada torre mientras los demás patrullaban entre las torres a lo largo de la barrera defensiva. De pie en la muralla, observando, no pudo evitar notar la gran cantidad de gente reunida abajo. La ausencia de aldeas cercanas le hizo deducir que estos individuos venían de lejos. Al mirar a los arqueros en las murallas, se dio cuenta de algo inquietante. Necesitaba más refuerzos. Afortunadamente, el rey estaba dispuesto a brindar apoyo adicional, y sería responsable de compilar la lista de solicitudes, asegurando que más caballeros encargados de hacer cumplir la ley serían su máxima prioridad. Todos ustedes, formen parejas, uno con una alabarda y otro con una espada y un escudo. Patrullen la ciudad y capturen a cualquiera que no sea un caballero de la mesa redonda, ordenó, definiendo rutas para cada pareja a lo largo de la ciudad. Al poco tiempo, oyó los inconfundibles sonidos de la lucha resonando por la ciudad, por lo demás vacía. Maldiciendo en voz baja, supuso que había estallado una escaramuza entre los leales y quienes se habían aliado con el caballero traidor en su rebelión. Maldita sea, murmuró, dirigiéndose apresuradamente hacia el origen de la conmoción. En otras partes de la ciudad, Sir Gareth se movía con soltura, sin que le molestara el silencio. La falta de gente hacía que explorar fuera surrealista, pero ella lo disfrutaba. Por fin pudo adentrarse en lugares a los que nunca antes se le había permitido. Un edificio en particular le llamó la atención. Una imponente estructura de 3 pisos con un gran letrero de madera en forma de rosa sobre la puerta. En el pasado, había visto a menudo caballeros entrar y salir de allí, aunque nunca le habían permitido entrar. Ahora, sin nadie que la detuviera, la curiosidad la venció. Antes de que pudiera dar un paso adentro, una voz llamó detrás de ella. Gareth. ¿Qué crees que estás haciendo? Se giró, avergonzada. Ah, hermano Gaeris, me asustaste. Gaeris se cruzó de brazos. Ese no es lugar para ti. ¿Por qué no vas a ver cómo va la ciudad? ¿O vas al campo de entrenamiento? Hay mucho que hacer allí. Rascándose la nuca, Gareth asintió. Casi no vio a su hermano, quien murmuró algo sobre la escasez de mujeres en la ciudad, aunque no estaba segura de cómo Agravain podría resolverlo ni por qué era un problema. Por toda la ciudad, otros caballeros avanzaban con determinación, evaluando lo que faltaba. Comida, bebida, ropa y, sobre todo, gente. Algunos se acercaron a las murallas y observaron a la multitud que se congregaba. Estas personas parecían extrañas, vestidas con ropas finas y con accesorios inusuales, con aspecto saludable, nada que ver con los campesinos hambrientos de su tiempo. Sin embargo, la mayoría de los caballeros pronto gravitaron hacia el campo de entrenamiento, ansiosos por presenciar o unirse a la lucha. Todos tenían sus propias ideas sobre la situación actual y sus sentimientos mutuos. La última vez que estuvieron juntos, muchos se pelearon, algunos incluso a muerte. Sin embargo, nadie había podido resistirse a responder al llamado de su rey, incluso ellos, los nobles caballeros de Camelot, no pudieron resistir la oportunidad de volver a vivir. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.